Ahora, algo que nos han preguntado mucho y que queremos compartirles, el nombre, ¿no? Es un nombre muy curioso, de dientes para adentro. Normalmente se habla, ¿no? De esta frase muy mexicana de dientes para afuera, ¿no? Que esto denota cuando decimos algo sin pensarlo, cuando decimos algo de broma. Que denota que no estás siendo 100% sincero con lo que dices, pensando en utilizar este componente de la frase, decir de dientes, pues no va a ser para adentro, o sea, para de afuera, sino va a ser para adentro. Esto nos invita a ser más introspectivos, nos invita a decir algo que verdaderamente hace sentido. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg, y en este episodio de Dientes para Adentro estaremos Ricardo y yo compartiendo con ustedes el proceso de cómo nace la idea de este podcast, varios de los aprendizajes que hemos tenido en este proceso y poder compartir con ustedes algunas ideas que queremos reflexionar el día de hoy. Así que Ricardo, ¿por qué no empezamos con que nos cuentes un poco cómo nace la idea de este podcast? Bueno, el podcast nace al darnos cuenta que contamos con tremendas historias compartidas a partir de la narrativa de nuestros pacientes. El podcast nace al nosotros también darnos cuenta de la necesidad que existe de hacerle muy patente al mundo que los dentistas y que los médicos somos capaces de escuchar a nuestros pacientes, porque mucho de lo que hemos oído tantas y tantas veces es que el paciente llega a la consulta y es el dentista o es el doctor el que habla. Hemos escuchado muchas veces de pacientes que vienen a vernos y que nos comentan que su dentista previo, o si hablan de un médico, y se quejan porque no los escucharon. Entonces, el sentir del paciente me parece que es muy importante reflejarlo dentro de esta narrativa, pero sobre todo, lo que nos parecía que era realmente sobresaliente era una vez que empiece el paciente a soltarse y a contarnos quién es, empezamos a descubrir que hay historias maravillosas que merecen la pena contar. Historias que nos hacen a todos aquí en Grupo Dental Bosques mucho mejores personas. Porque lo lindo que existe cuando hay una clínica dental o una clínica médica es que la gente que cruza la puerta y que viene buscando que le ayudemos, viene de todos colores y sabores, viene de diferentes mundos. Y cada cabeza es un mundo. Entonces la posibilidad de, a partir de un pequeño universo de pacientes, identificar historias que valen la pena compartir y historias que nos parece que tienen un efecto universal, pues era una idea que no podíamos dejar pasar, Jack. Lo hablamos, lo Claro. ponderamos. Y recuerdo que también pensábamos, ¿no? Habiendo tantos podcasts allá afuera, ¿qué es lo que va a traer un podcast más? Es un espacio en el cual, pues hay muchos podcasts allá afuera en donde no hay la posibilidad para todas las personas poder ser entrevistadas o poder transmitir su mensaje. Y todas las personas que vemos son especiales, todos los pacientes que vemos son especiales. Y en este compartir, y que todos ustedes saben que el sillón dental es un espacio en el cual pues en muchos casos nos volvemos psicólogos, nos volvemos terapeutas, y en ese espacio que nos comparten los pacientes historias increíbles, por eso que pensamos que queríamos crear este espacio para, como comentaba Ricardo, poder mostrar y transmitir esta necesidad de escuchar a nuestros pacientes, pero también de que sus historias sean escuchadas por otras personas y que esos aprendizajes puedan ser llevados a la audiencia que tenemos hoy en día. Y creo que eso también es algo tan importante que vale la pena resaltar, Jack. Gracias. Todos tenemos una historia. No se necesita ser un rockstar, o no se necesita ser un influencer, o no se necesita ser un erudito para tener una historia que verdaderamente le puede cambiar la vida a alguien más. Y entonces pensamos que si pudiéramos nosotros consolidar este espacio donde le demos esa voz y esa difusión a esa historia, pues al final del día le podemos beneficiar a mucha gente. Y ahí es un poco donde nace el concepto del podcast. Si te acuerdas cuando cerramos la clínica durante la pandemia y que empezaron muchos
empezó la posibilidad de hacer lives en Instagram. Habían todo el día, habían todo tipo de lives. Y también pensamos nosotros, oye, ¿y si empezamos a hacer lives con algunos pacientes? Ya no lo hicimos, afortunadamente la pandemia acabó y nos quedamos con este gusanito de poder entrevistar a nuestros pacientes, nuevamente con la intención de que hubiese un mensaje que aliente a los demás, un mensaje o un hack que nos permita ver la vida desde otra perspectiva. Y teniendo nosotros esa catálogo, digamos, de personalidades, donde cada cabeza es un mundo, literalmente es que pudiéramos tener aquí como entrevistados a todos los pacientes que pasan por la clínica. Es que hay un acervo de historias maravillosa y lo hablamos todos los días, ¿no es cierto, Jack? Claro. Ahora, importante mencionar esto que dices, ¿no? El formato de podcast nos pareció muy atractivo, ya que con esto podemos llegar a más personas y al no ser solamente Instagram o alguna otra plataforma, la capacidad del podcast nos permite poder llegar a más personas y en varias partes del mundo. Ahora, algo que nos han preguntado mucho y que queremos compartirles es el nombre, ¿no? Es un nombre muy curioso, de dientes para adentro. Normalmente se habla, ¿no? De esta frase muy mexicana de dientes para afuera, ¿no? Que esto denota cuando decimos algo sin pensarlo, cuando decimos algo de broma. ¿Cómo llegamos a este nombre, Ricardo? Platícanos desde tu perspectiva. Precisamente el de dientes para afuera, siendo esta frase tan coloquial que denota que no estás siendo 100% sincero con lo que dices, pensando en utilizar este componente de la frase, decir de dientes, pues no va a ser para adentro, para de afuera, sino va a ser para adentro. Esto nos invita a ser más introspectivos, nos invita a decir algo que verdaderamente hace sentido. Claro. Ahora, uno de los temas importantes que tenemos es los entrevistados, ¿no? Y como comentaba Ricardo, pues tenemos nosotros la fortuna y somos muy privilegiados de poder atender a los pacientes que depositan su confianza en nosotros día con día. Y uno de los, digamos, requisitos que planteamos cuando estábamos diseñando el podcast es este concepto de que para ser entrevistado en De Dientes para Adentro, tienes que ser paciente de Grupo Dental Bosques. Y esto lo hacemos simplemente por el hecho de que nosotros construimos una relación con los pacientes y como hablábamos hace un ratito, este concepto del sillón dental que se vuelve el sillón del terapeuta, pues logramos construir una relación y los pacientes llegan a confiar en nosotros historias, anécdotas y aprendizajes de vida que nos parecen a nosotros súper interesantes para poder compartir con todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido, Ricardo, en este tema de la confianza? Y digo, tú llevas muchos más años que yo, siendo dentista. Ricardo es 20 años mayor que yo y por lo tanto tiene mucho más experiencia en construir estas relaciones con los pacientes. ¿Qué dirías tú que has aprendido, Ricardo, en este tiempo, ¿no? De construir esa relación y esa confianza con los pacientes. Pues esto va a sonar así como que lo estoy sobresimplificando y la realidad es que no tienen que pasar 30 años para darse cuenta y también es la razón por la cual hacemos este podcast, para compartirle a nuestros colegas que se puede llegar a entender mucho mejor al paciente, a mejorar la comunicación con el paciente sin que tengan que pasar tantos años. Y la respuesta rápida es, aprendes a escuchar. Ahora, este concepto que usas mucho tú, ¿no? Dejé de ser interesante para convertirme o para volverme en ser más interesado, ¿no? Es una frase fundamental que llevamos haciendo mucho tiempo en nuestras conferencias para invitar a la gente justamente a eso, a que se conviertan a ser mucho más interesados en qué hay detrás del paciente. Y lo interesante fue que tú llegaste a la clínica, Jack, con la experiencia que tenías del posgrado y entendiste perfectamente la dinámica y yo siempre percibí que tú genuinamente te mostrabas interesado al paciente. También mucho de eso te viene por la vocación que tienes de médico y también mucho que hemos aprendido con tu papá, que es un gran escuchador, es un gran preguntador a sus pacientes, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Pues lo que me da tener un papá médico y una mamá psicóloga, ¿no? De algo heredé por ahí. Pero definitivamente yo coincido al 100% en lo que dices y para mí fue muy fácil la llegada una vez que regresé de Estados Unidos para poder integrarme contigo aquí en Grupo Dental Bosques. Digo, sobra decir que he aprendido muchísimo de la forma en la que tú conectas con los pacientes y cómo eres capaz de lograr ese vínculo,
pero el tema de no tener que mostrarle al paciente quiénes somos, el paciente ya está sentado en tu sillón dental, ¿no? Si ya está ahí es porque ya confía quién eres y no necesitamos mostrarle todas las conferencias que hemos dado y todos los posgrados y todo lo que hemos hecho. Realmente lo que necesitamos es lograr una conexión y un vínculo de confianza con el paciente para que ellos se sientan cómodos y que nosotros podamos explicar de la mejor manera los tratamientos y que ellos puedan definitivamente entenderlos, pero sobre todo recordar esto, ¿no? Esa frase que dice que se van a acordar más de cómo los hiciste sentir que de lo que realmente hiciste en el tratamiento. Y es muy poderosa esa frase. Y que volvemos a lo mismo, la frase te vuelve a remontar al cómo es que haces sentir bien a alguien. Pues cuando te interesa esa persona, cuando tú eres el que estás hablando y es un monólogo lo que estás haciendo, oye, esta persona en realidad no le interesa que yo esté aquí, le interesa que alguien lo esté escuchando. Pero si viene un paciente a un consultorio dental o un consultorio médico es porque trae algo que lo incomoda. ¿Cómo no invitarlos a que se explayen y que nos digan todo lo que nos tengan que decir? Y precisamente es a partir de estos procesos es que nos damos cuenta que más allá de sus dientes hay historias maravillosas como personas. Digo, esto lo traemos ahora al podcast que pues hemos tenido aprendizajes increíbles, ¿no? Este concepto de ser dos personas y era lo que platicábamos mucho, ¿no? Cuando estábamos concibiendo la idea del podcast, hablábamos de, bueno, ahora somos, ¿no? Somos dos entrevistadores a una persona y eso pues complica mucho la situación porque tienes que escuchar, pero también tienes que preguntar y también tenemos que tú y yo ir aprendiendo ese concepto y esa danza de cuándo preguntas, cuándo escuchas, cuándo interrumpes, y pues hemos tenido aprendizajes increíbles en este proceso de estos primeros episodios. Pero si te das cuenta, lo que ha sido muy interesante es que si bien tenemos estilos muy diferentes, no hemos mareado a nuestro paciente entrevistado. Tal es el caso que el resultado del podcast ha sido una conversación que fluye. Y piensa, le pido al público que piense si están ustedes sentados en una silla y tienes a dos personas enfrente de ti con quien estás teniendo una conversación. ¿Cómo el péndulo se va a un lado o hacia el otro? Pues dependiendo de cómo uno te va llevando, pero también dependiendo de cuál es la sinergia que existe entre los dos entrevistados. ¿Te acuerdas, por ejemplo, con Mau, cuando entrevistamos a Mau Nieto? Digo, Mau lo conocemos hace muchos años, los dos, y nos conoce de formas diferentes, pero ahí logramos muy bien poder llevar esa danza en la cual podíamos conectar con el entrevistado, podíamos escucharlo, ya que nos regaló perlas y aprendizajes increíbles y sobre todo fue una plática muy vulnerable en la cual Mau nos abrió un tema, ¿no? Que no había comentado antes, pero cómo logramos con nuestros diferentes estilos, como comentas, ¿no? Ricardo, tú eres mucho más filosófico, tú eres mucho más reflexivo, yo soy, a ver, ¿cómo me ves tú? Cuéntale a la audiencia, ¿cómo me ves tú? Desde luego más estructurado, más deliberado, más al punto, y a mí me gusta danzar un poquito alrededor de las ideas. Y eso es lo que nos hace la mancuerna que somos. Y eso nos hace, digamos que es un podcast diferente en relación a uno, que conocemos al paciente, ¿no? No es, vamos a hablarle a alguien como si fueras un periodista o como si fueras un entrevistador que no conoces a la persona y pues te pasan una biografía y haces tus preguntas con la experiencia que tienes, pero al ya tener una relación eso nos hace diferentes. Y otra vez, volviendo a este tema de los estilos, al tener estilos diferentes, pues es que podemos lograr, pues, sacar un poquito más de carnita de los episodios para poder tener estos aprendizajes que tanto buscamos compartir con todos ustedes. Y es que cuando la gente dice, oye, pero ¿cómo le hacen ustedes para hablar con sus pacientes? Y la gente lo dice siempre, ¿no? Si estás trabajando en su boca, ¿cómo le hacen para que te cuenten cosas? Bueno, a veces sí hacemos el típico error del dentista que le preguntas cuando tienes los instrumentos adentro y el paciente nada te dice, y te trata de contestar. Todos lo hemos hecho y de antemano pedimos una disculpa por hacer ese error, pero definitivamente sí, hay que cuidarlo. No, pero lo interesante es el tiempo que tienes con el paciente antes de que estés trabajando en la boca y después que estés trabajando en la boca. O sea, hay una ventana interesantísima ahí donde podemos, desde luego, ir a profundidad, ir a que nos cuenten cosas. Porque aparte, a ver,
los invito a que piensen, todos los que nos están escuchando, cuando tú vuelves a un restaurante, qué rico es saber cuando tu mesero favorito o la gente que trabaja ahí no solo se acuerda de ti, sino también se acuerda de lo que pides generalmente, o se acuerda algo de ti, o se acuerda cómo se llama tu esposo o tu esposa. Pues aquí pasa lo mismo. La gente nos cuenta unas cosas maravillosas y cuando nosotros les compartimos el hecho de que sabemos quiénes son y su entorno, pues automáticamente construimos otro tipo de relación, una relación de mucha confianza. A esto le sumamos que la realidad, y lo tenemos muy claro todo el equipo de Grupo Dental Bosque, es que el sillón dental no es el lugar favorito de los pacientes. Entonces buscamos hacérselos lo más ameno posible. Entendemos que estar con la boca abierta y acostado, de alguna manera estás vulnerando su intimidad. Y lo interesante es que al hacerlo, y al hacerlo de una forma cuidadosa, respetuosa, cariñosa, el paciente se siente cómodo con nosotros dentro de su vulnerabilidad. Y es así, o es por eso precisamente, que el paciente comparte muchas de sus historias, muchas de sus intimidades, muchas de sus, no quiero decir secretos, pero, y son cosas que evidentemente no estamos evidenciando en el podcast. Lo que sí compartimos son historias profundas que merecen la pena compartir, que nos hacen bien a todos. Es tener reflexiones de cómo te sobrepones a un problema, si te quedas sin trabajo, o qué pasa si pierdes la vista, o qué pasa si te da un infarto y estás incapacitado un tiempo. ¿Cómo sales adelante? Ese es el tipo de cosas que nos parecen muy valiosas a Chuck y a mí, poder compartírselas a nuestra audiencia. Claro, recuerdo mucho en el primer episodio que tuvimos con Cuco, de Cuco y Guille, que mucha gente nos dio muchísimo feedback, ¿no? En relación a qué increíble historia, qué inspirador como una persona como Cuco, que empezó siendo ballet parking en un salón de belleza, fue creciendo, creciendo, creciendo a base de trabajo, a base de perseverancia, a lograr tener hoy en día una de las cadenas de salones más importantes y con una academia, y cómo ha él cambiado su mindset para lograr convertirse en un empresario que nos deja aprendizajes increíbles. O Elisa, por ejemplo, Elisa Sacal, que nos habla de un problema tan prevalente por todos lados, ¿no? La falta de suficiente calidad y cantidad de sueño, y cómo las pantallas influyen muchísimo. Esto lo hablamos en el episodio 5 con Elisa, ¿no? Y cómo poder entrar en una dinámica donde entendamos la importancia que tiene dormir adecuadamente para poder funcionar. Claro. Sí, digo, haciendo ahorita el recap, ¿no? Me acuerdo mucho también el episodio 2 que hablamos con Carla Berman. Digo, yo tengo 3 hijos chicos, Carla es mamá de 5 hijas, y hablábamos de este concepto que pues mi esposa y yo nos preguntamos a diario, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema de tecnología con los hijos? ¿Qué tanto sí quieres fomentar que empiecen a utilizar tecnología, pero también qué tanto puedes cuidar a dónde se meten, qué videos ven, qué hacen? Entonces nos da estas recomendaciones de ciberseguridad que podemos aplicar en nuestro día a día, y podemos realmente poder bajar esos aprendizajes en cosas que podemos usar en nuestro día a día. O a Jorge Rosas, ¿te acuerdas cómo vimos a Jorge? Jack fue un súper episodio. Claro, súper episodio. Él nos platica cómo se baja del barco de ser de un abogado súper exitoso en una firma muy grande, entra en un proceso de reinventarse y incursión en el área de recursos humanos, inclusive funda una compañía donde busca darle contención y motivación a la gente. Es muy interesante ver eso, ¿no? Alguien que despidió 36,000 personas, que se sentía el verdugo de la empresa, a convertirse en alguien que buscaba más bien la construcción de estructuras. Claro, este concepto de cosas que hablaba de productividad, ¿no? Que antes era el concepto de el que tiene buena productividad es el que hacía mucho producto. Y hoy en día como ya se ha cambiado mucho ese concepto, porque ya no es una producción como había anteriormente. Entonces tiene esos aprendizajes que aplicamos nosotros aquí con nuestro equipo todos los días. Una frase de él que me gustó mucho es la que dice que el optimista es el que optimiza. ¿Te acuerdas? Claro. Y no el que está siempre contento, no necesariamente este concepto de toxic positivity que hemos hablado. Y luego nuestro querido amigo Alexis Ayala, qué poderoso episodio.
que nos decía él cómo retoma su vida, cómo se retoma a partir de ese infarto que tuvo y cómo decide dar un enfoque diferente a su vida, ¿no? No, increíble. Este concepto del Near Death Experience, ¿no? Que lo que yo me llevo es no tenemos que llegar nosotros a tener un infarto para poder cambiar. Tenemos que aprender de la gente que ya tuvo esas experiencias y que no nos llegue el momento en donde estemos cercanos a la muerte para poder cambiar lo que no nos gusta en nuestras vidas. Tenemos que aprovechar este momento en el que estamos viviendo hoy en día para cambiar, para optimizar, para mejorar y para poder de esa forma ser la mejor versión de nosotros mismos día con día. Increíble episodio. Me acuerdo mucho también en el episodio 3, ¿te acuerdas? Con Vero Villarreal, que hablábamos de esta idea de cómo le pones el precio a una obra de arte. ¿Te acuerdas que lo difícil que es esto? ¿Cómo le pones el precio a una obra de arte y cómo arrancas como pintora viniendo de Nuevo León, la Ciudad de México, y empiezas poco a poco a crecer profesionalmente y cómo utiliza ella las redes sociales para su difusión? Nos damos cuenta que en todos y cada uno de estos episodios hemos hablado con gente tan diversa, tan heterogénea. Todos los temas son diferentes y a la vez, en cada uno de estos episodios, cada vez que Jack y yo terminamos de entrevistar a la gente, nos quedamos con la boca abierta de la cantidad de perlas que nos comparten nuestros entrevistados. ¿Qué tal las risas con Mike Hoffman, Julio Regalado? No, hombre. Sus experiencias de ser Julio Regalado y todos estos años que lleva con este personaje tan icónico y los aprendizajes y también la dificultad, ¿no? Porque no siempre es lo bueno, es también, pues, qué tenemos que sacrificar para lograr eso que queremos lograr. Totalmente. Y luego en el último episodio, el episodio con Joel López, brincamos de la risa, cómo te sobrepones de la tragedia. Joel, que recibió un balazo y perdió la vista y tuvo que reinventar todo su proceso creativo, él siendo el director de un laboratorio dental muy importante, y dirigiendo un lugar donde trabajan tantas personas. Entonces, podemos identificar que dentro de estos primeros 9 episodios, el perfil de cada uno de los entrevistados es completamente diferente. Y es algo que me han preguntado y seguramente también a ti, Ricardo, mucho, ¿no? Como que hay el podcast de negocios, el podcast de emprendedores, el podcast de mujeres. O sea, normalmente hay un tema central, un hilo conductor que lleva un podcast. Y me acuerdo que tú y yo platicábamos mucho esto con Juan Luis, nuestro productor, en donde hablábamos de, pues, ¿cuál es el tema? Y aquí la respuesta es variado. Y en cada episodio vamos a tener temas diferentes. ¿Por qué? Porque es nuestro día a día y porque es lo que aprendemos nosotros de nuestros pacientes y podemos platicar con hombres, mujeres de diferentes edades, diferentes profesiones y cada uno tiene estos aprendizajes que realmente podemos aplicar en nuestro día a día. Desde luego, inclusive si hacemos la reflexión de lo que buscamos para los siguientes podcasts, inclusive sin darles muchos previews de quién viene o el nombre de las personas, justamente lo que buscamos Jack y yo es traerles voces diferentes, pero todas dispuestas a compartir, todas dispuestas a, ya sea desde un lugar de vulnerabilidad o un lugar donde merece la pena hacer reflexión. Compartir ideas que a todos nosotros nos ayudan a ver la vida desde otro ángulo. Claro. Y sobre todo, otra vez, enseñarle al público diverso también, que de todo se aprende y que profesionales del mundo médico y dental tienen toda la vocación y la posibilidad de escuchar las historias. Entonces, llegó el día, Jack, donde tenemos, como profesionales del área de salud, ser muchísimo más abiertos a escuchar al paciente, porque el paciente hoy es un individuo mucho más informado que lo que era antes. Si pensamos en esa práctica médica o dental autoritaria donde siempre ha sido lo que diga el doctor, pues hoy día ya eso no existe tanto. Hoy día se trata de que haya un diálogo y muchas veces el paciente es el que lleva la pauta y el ritmo de un potencial tratamiento. Entonces, nos parece que es muy importante que nuestro público, tanto la parte de pacientes que están escuchando, pero también la parte de médicos y de
dentistas que están escuchando, consigamos entender el maravilloso beneficio que obtenemos al escuchar más a la gente con la que hablamos. Y pues aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos ustedes que nos escuchan, ¿no? Porque ahora en este nuevo, digamos, etapa en nuestra vida personal y profesional, pues ahora confiamos y dependemos de todos ustedes que nos están escuchando, esta comunidad de Dientes para Dentro del podcast, en la cual queremos también escucharlos nosotros a ustedes, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que platiquemos? ¿Qué áreas quieren que profundicemos? Como hablamos, nosotros tenemos el privilegio de atender a muchos pacientes súper interesantes con historias increíbles y que también sean parte de este proceso que estamos construyendo junto con ustedes día con día. Y otra razón por la cual nos animamos, Jack y yo, a construir este espacio de reflexión en el podcast es porque hace no mucho tiempo, de hecho, nos invitaron a participar en un podcast de gran difusión y la presentadora, de hecho, me presentó frente a su público con una pregunta. Les voy a dejar una adivinanza para que ustedes puedan decirme a qué creen que se dedica este próximo invitado. Y en ese momento hubo una pausa y entró la producción. La maquinita de la pieza de mano, ese instrumento que se asocia tanto a un proceso de ansiedad, de dolor. Yo pensaba, hombre, ¿con qué desventaja me ha presentado? Ahora resulta que tendré que defenderme a capa y espada porque yo soy el villano que tiene ese instrumento de dolor. Y justamente platicando con Chuck decíamos, esto no es posible. No es posible que la gente nos asocie al profesional que causa dolor únicamente. Esta fue una de las esenciales razones por las que dijimos, tenemos que compartir con la gente que somos mucho más que una maquinita que hace ruido o un procedimiento donde tapamos una muela. Somos una profesión donde somos capaces nosotros de brindarle bienestar al paciente, pero solo al escuchar al paciente. Entonces, otra vez, esta fue una de esas razones por las cuales Jack y yo tan empáticamente decidimos incursionar en este proyecto. ¿No fue así, Jack? Claro, este concepto del dolor, y también ha cambiado mucho. Todos ustedes tienen que saber que la odontología que se hacía hace 20, 30, 40 años ha evolucionado muchísimo. Hoy en día tenemos tecnología, tenemos aparatos, tenemos diferentes técnicas, mínima invasión, tenemos ciertos procedimientos que hacen que sea mucho más placentera la cita con el dentista, pero lo que más importa es que ustedes que nos están escuchando compren el concepto de la prevención. Esto quiere decir algo que hablamos todos los días con nuestros pacientes. No tenemos que llegar a escuchar la maquinita, no tenemos que llegar a experimentar ese dolor. Tenemos que cuidarnos desde un principio para que a través de la educación que nosotros podemos darle a los pacientes y a todos ustedes que nos están escuchando hoy en día puedan cuidarse y que no llegue a esa maquinita, no llegue el dolor y así sus citas y visitas al dentista sean de una manera preventiva y no correctiva. Absolutamente. Y desde luego que si es algo que les ha parecido interesante, que nos ayuden a compartirlo, porque al final ya creemos también que es importante que el mensaje trascienda. Estamos convencidos que hay ideas maravillosas que vale la pena escucharse. Y de la misma forma, que nos hagan críticas constructivas del formato. Si les parece que yo hablo de más, interrumpo, si Chuck es grosero. Día con día, ¿no? Hemos ido mejorando y creo que sí. Ese es el proceso natural de crecimiento de un nuevo proyecto, no rendirte, seguir adelante y que veamos el episodio 1 y lo comparemos con el episodio 9 y veamos diferencia en aprendizajes que hemos tenido y así cuando lleguemos al episodio 30 y 50 y 100 veamos el episodio 10 y digamos, mira cuánto crecimos, ¿no? Mira cuánto aprendimos en este proceso y pues que nuestra comunidad nos va acompañando durante el proceso. No quisimos esperarnos a tener ese producto perfecto para salir al aire, sino vamos construyendo junto con todos ustedes este experimento de vida, este experimento en el cual estamos aprendiendo todos y sobre todo poder compartirlo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y parece mentira, pero voltamos la vista atrás y este es el episodio número 10. ¿Cuándo pasó esto? Parpadeamos y pasó. Y de la misma forma va a pasar y vamos a llegar al 20 o al 30. Claro. Con lo cual,
pues yo simplemente quisiera agradecer muchísimo al equipo que hace posible este proyecto, a todos los que nos ayudan con la parte de edición, a nuestro productor, nuestro querido Juan Luis, que es una pieza fundamental en la estructura de Dientes para Adentro. Y pues seguir divirtiéndonos, Jack, haciendo esto que se convierte en una experiencia de muchísimo aprendizaje cada vez que lo hacemos. Pues agradezco mucho a todos los que nos escuchan, a todos los que nos apoyan, a todos sus mensajes con esas bonitas palabras y felicitaciones. Recuerden, esto es de Dientes para Adentro. Cada lunes tenemos un episodio nuevo y si les gusta nuestro contenido, suscríbanse en YouTube, denle follow en Spotify. Recuerden calificarnos con 5 estrellas, ya que eso nos va a ayudar a llegar a más personas, que nuestro objetivo al final del camino es ayudar, es compartir, es crecer juntos. Así que muchísimas gracias. Estas perlas de las que hemos hablado Jack y yo, que encontramos en las historias de los pacientes, de nada sirven si no son difundidas. Entonces, mucho les vamos a agradecer si nos ayudan a difundir estas historias y este podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.